Muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien, que la semana ha sido provechosa para todos. Sean todos bienvenidos a su webinar Cómo enfocar la búsqueda de empleo para hacerla más efectivo. El día de hoy abordaremos el tema con la licenciada Maricruz Figueroa. La licenciada Maricruz Figueroa es graduada de Psicología de la Universidad de Panamá. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos, una especialización en Docencia Superior y un diplomado en Derecho Laboral. Con 12 años de experiencia en recursos humanos, se ha desarrollado en áreas de capacitación, atracción de talentos, salud ocupacional, cultura y bienestar. En el 2018, funda Mafic HR, con un servicio de consultoría para personas que no tienen empleo y un servicio de capacitación para empresas. Abre el canal de YouTube Mafic HR Maricruz Figueroa, donde se publican videos con recomendaciones para asistir a procesos de reclutamiento y selección. El día de hoy vamos a estar tomando alrededor de una hora en la presentación, entre las preguntas y respuestas. Pueden ir haciendo sus preguntas en el chat que tienen en el room, y serán respondidas. Y de igual manera, Maricruz podrá hacer algunas preguntas y también puede ir interactuando en el chat a medida que ella vaya avanzando. Así que sin más, bienvenidos todos y que disfruten la presentación. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos. Gracias por conectarse el día de hoy. Bueno, vamos a empezar con el tema sobre cómo enfocar la búsqueda de empleo para hacerla más efectiva. Este webinar del día de hoy lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a hablar un poco acerca de los procesos de reclutamiento y cómo funcionan. Y la segunda parte va a ser entonces como esas medidas que podemos ir tomando para hacer la búsqueda de empleo más efectiva. ¿Por qué empezamos con el proceso de reclutamiento? Porque cuando nosotros estamos buscando empleo necesitamos entender cómo funciona este proceso para poder hacer una búsqueda más efectiva, para poder entender cómo funciona y qué cosas atacar o qué cosas tomar en consideración a la hora que uno aplica a una vacante. Entonces, empezamos a ver el proceso de reclutamiento como una serie de pasitos. Puede variar dependiendo de la empresa, porque cada empresa, digamos, tiene su propio proceso. Sin embargo, hay como una serie de fases que se cumplen en todos los procesos de reclutamiento y selección. Cuando hablamos de un proceso de reclutamiento y selección, siempre inicia con la necesidad de una vacante. ¿Qué significa esto? Yo quisiera pedirles a ustedes que se imaginen, o bueno, si ya ustedes tienen una empresa, los que no la tienen pueden imaginarse que ya tienen una empresa y piensen que necesitan contratar a alguien que los ayude. Vamos a decir que ustedes no tienen tiempo en este momento para hacerse cargo 100% de la empresa que ustedes están manejando, así que necesitan que alguien les ayude con esa empresa de ustedes. Entonces, imagínense qué necesitan que esa persona sepa o qué necesitan que haga esta persona para que ustedes la puedan considerar, para que les pueda ayudar en su empresa. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un emprendimiento de jardines. Si yo necesitara una persona para hacer jardines, ¿qué necesito yo de esta persona? Necesito que esta persona sepa de plantas, que le gusten las plantas, que conozca de abonos, conozca de tipos de riego, todo ese tipo de cosas, para yo poder considerarla para que me apoye en una empresa de jardines. Entonces, esto se llama perfil de puesto. Cuando se abre una vacante en una empresa, nosotros necesitamos conocer el perfil de puesto. Cuando me refiero a nosotros, los reclutadores, necesitamos conocer qué es lo que se necesita para poder reclutar a esa persona. Entonces se arma un perfil de puesto y en este perfil de puesto, por lo general, nosotros necesitamos saber qué habilidades necesita tener la persona, que si necesita tener una licenciatura completa o no es necesario, si necesita tener conocimientos específicos sobre la posición en particular o si puede ir formándose en la posición. Todas estas cosas se necesitan saber para poder reclutar. También necesitamos saber la banda salarial en la que se maneja la posición. Normalmente, cuando en las empresas se pide una persona, se maneja con bandas salariales. Las posiciones no tienen un salario fijo, sino que se manejan dentro de un rango de salarios de acuerdo al perfil de la posición.
No es lo mismo un perfil de posición base. Base me refiero a las posiciones operativas, que son, digamos, las de más bajo nivel, a una posición de coordinación, que digamos que es un nivel medio, o un nivel gerencial, que ya es un nivel un poco más superior. Entonces, dependiendo del grado de la posición, así también va a ir variando la banda salarial de la posición. Una vez ya tenemos toda esta información sobre el perfil de puesto y ya conocemos más o menos cuánto es la banda salarial de la posición, nosotros pasamos a lo que es la revisión de currículums, que es como la fase de reclutamiento como tal. Publicamos las vacantes en una bolsa de empleo que tengamos a disposición o en redes sociales, en el caso de que no se tenga una bolsa de empleo, y nos empiezan a llegar las hojas de vida, o nosotros, aparte de publicar las vacantes, buscamos hojas de vida sueltas. Una vez que tenemos ya una serie de hojas de vida recolectadas, nosotros empezamos a revisar estas hojas de vida y empezamos a seleccionar los candidatos que son más afines con la vacante publicada. Entonces, bien, una vez que nosotros empezamos a agrupar esas personas que nosotros hemos preseleccionado, los llamamos, les hacemos las entrevistas. Y esta es la fase que difiere un poco de empresa a empresa. Hay empresas que les basta con que recursos humanos haga una entrevista y listo. Hay otras empresas que requieren que pases por una entrevista por recursos humanos. Luego se le hacen pruebas técnicas de la posición, también se le hace entrevista con el área para ver como los conocimientos técnicos presentes. Pero por eso les digo, esto va a variar mucho dependiendo de la empresa y del tipo de posición que sea. Puede variar. Hay algunas empresas que tienen muchísimas pruebas, pasas por muchas fases, el proceso es muy demorado. Hay otras en las que el proceso es súper rápido. Bien, una vez que ya nosotros tenemos a la persona seleccionada, que ya el área dijo, sí, esta es la persona a la que yo quiero contratar, muy bien, entonces empieza la fase de la oferta salarial. Como ya nosotros teníamos una banda salarial para la posición, nos ajustamos a la expectativa salarial de la persona, siempre y cuando esté dentro de este rango, y le hacemos una oferta de acuerdo a lo que tenemos disponibilidad. Luego de esta fase de oferta viene la fase de contratación, en la que nosotros le pedimos una serie de documentos a la persona ya para que venga a firmar el contrato, donde ya nosotros lo contratamos en la empresa para tal posición. Y en algunos procesos, no en todos, existe la buena práctica de darle feedback a los candidatos que no fueron seleccionados para el proceso. Esta práctica, pues la han ido adoptando muchas empresas, es una muy buena práctica que se tiene de poder indicarle a las personas si fueron seleccionadas o no, para que la persona pues haga ese cierre del proceso como tal. ¿Por qué les digo que no en todas se da lo mismo? Porque no en todas las empresas se da feedback. Hay algunas empresas que incluso tienen por políticas no contactar más a los candidatos, pero bueno, la tendencia es que ahora las empresas están procurando crear esa buena experiencia para todos los candidatos durante el proceso de reclutamiento y también darles esa información al candidato si fue seleccionado. Personalmente, como reclutadora, a mí me gusta hacerlo, que la persona sepa pues, que no fue seleccionada y que entienda pues, que es un proceso como tal, se evaluaron muchos candidatos, no es nada personal, es parte del proceso. Bien, no sé si en este momento tienen alguna pregunta hasta aquí, hasta lo que llevamos acerca del proceso de reclutamiento como tal. Por el momento no hay preguntas, Maricruz. Recordad solamente que pueden hacer las preguntas en cualquier momento en el chat y podrán ser respondidas al final de la sesión o durante la sesión. Gracias. Muy bien. Ahondando un poquito sobre esto, siempre me gusta comentarles pues, que el proceso de reclutamiento como tal, como les había dicho al inicio, es un proceso que puede variar de empresa a empresa
y de reclutador a reclutador, digamos, cada maestro con su librito, como le dicen. Sin embargo, muchas fases del proceso son estandarizadas. ¿Qué pasa con el personal de recursos humanos? Normalmente el personal de recursos humanos no es el que toma la decisión con referencia a los candidatos que son seleccionados para las vacantes. Es decir, que nosotros trabajamos para otro cliente, ya sea un cliente interno de la empresa o ya sea otra empresa que requiere los servicios de contratación de personal. Pero el personal de recursos humanos como tal, normalmente no es quien toma la decisión de qué candidato va a ser seleccionado o no, sino que pues da las recomendaciones, hace la primera fase, que es como la fase de filtro, y le presenta normalmente una terna al área en cuestión o a la empresa que contrató los servicios para presentarle a los candidatos que son más afines con la vacante en cuestión. ¿Qué pasa con las vacantes publicadas? Que he notado mucho con los candidatos. Las vacantes normalmente se publican y cuando hablan de los estudios mencionan muchas carreras. Y eso puede generar un poquito de confusión. Normalmente lo que nosotros buscamos es que la persona pueda tener una o más, si tiene más, pues no hay ningún problema, una de esas, pero para que sepa que es afín a esas carreras que están mencionadas o carreras relacionadas con ese conocimiento personal. Dentro de los requerimientos de la vacante, por lo general cuando uno publica la vacante también menciona habilidades claves que debes tener. Y hay algunas que son requisitos indispensables y hay otras que no son requisitos indispensables. Cuando estás en un proceso de reclutamiento, mi recomendación es que revises bien el perfil de la vacante y no apliques a todas las vacantes que ves abiertas, sino que evalúa los requisitos que están ahí y fíjate si tu perfil profesional es afín al perfil que se está presentando en la vacante. Si tú consideras que tienes la mayoría de las cualidades, entonces puedes aplicar sin ningún problema. Pero si tú ves que la vacante que está publicada no tiene nada que ver con tu perfil profesional, entonces mi recomendación es que no apliques a esta vacante. Existe una tendencia de cuando uno está buscando trabajo, desesperarse un poco porque no tiene trabajo y uno empieza a ubicar su hoja de vida por todos lados sin leer a lo que está posteando y envía cientos de hojas de vida, incluso para posiciones con las que no se es afín. Y este efecto es contraproducente para la búsqueda de empleo. Entonces ahora vamos a revisar el enfoque del proceso de la búsqueda de empleo. Hasta este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, Maricruz. Edna Falques nos comenta, buenas noches, en algunas vacantes que he aplicado me consideran sobrecalificada, pero es que no hay muchas vacantes con mi perfil semi-senior, así que aplico a lo que hay. ¿Alguna sugerencia? ¿Usted hace self-placement? Creo que va orientada a lo último que abordaste. Gracias. Muy bien, Edna. Muchísimas gracias por tu pregunta. Te entiendo totalmente. Definitivamente con el tema de los últimos meses con la crisis económica, hay mucho personal sin trabajo y hay muchas vacantes que realmente no son para el perfil, perdón, hay pocas vacantes afines a los perfiles que nosotros manejamos. Y solemos caer en esa sensación de que, bueno, si no hay vacantes, aplico a lo que haya. Mi recomendación es ser paciente. Trata de no aplicar a posiciones que te bajen tu perfil, porque al final eso no ayuda a tu hoja de vida. Yo entiendo que uno está así como, necesito trabajar, pero al final le estás haciendo un daño a tu profesión, a tu hoja de vida, porque la idea es que cuando tú cambias de trabajo o buscas un nuevo empleo, busques un empleo que esté por lo menos al mismo nivel, pero no a un nivel más bajo.
porque no es saludable. Primero, para tu economía, porque ya tú vienes con una expectativa de salario, bueno, no una expectativa porque a veces uno baja la expectativa, pero por lo menos vienes con un nivel de salario al que ya tú te habías acoplado y ahora esperar un salario mucho menor no es lo favorable. Bien, cuando hablamos del enfoque de proceso de búsqueda de empleo, aquí voy a hablar un poquito más de eso, Edna, por eso no te he terminado como de responder completamente, pero vamos a ir viéndolo en esta parte que habla sobre los aspectos importantes a la hora de buscar empleo. Lo primero, y digamos, esto no es una ley, estos son algunas recomendaciones que yo tengo a la hora de que las personas estén buscando trabajo para ayudarlas a que sea como una búsqueda más efectiva. Para mí lo principal es definir cuál es tu plan de trabajo, qué vas a hacer. Eso implica sentarte a planificar bien. ¿Por qué? ¿Por qué debes planificar? Porque bueno, primero que tienes que planificar tu economía, saber cuánto tiempo te va a durar el dinero que tienes de tu liquidación o el último salario con el que estuviste. Tienes que planificarte económicamente. Eso es uno. Lo otro es cómo vas a administrar tu tiempo de aquí en adelante para poder dividirte entre buscar empleo y hacer alguna otra actividad que por lo pronto te genere algo de ingresos mientras estás en la búsqueda de un empleo. Como segunda parte, preparar tu hoja de vida. ¿Qué significa esto? Sí, hay muchas personas que, bueno, de repente no preveían esto de que se iban a quedar sin trabajo y ahora tienen una hoja de vida que estuvo actualizada desde hace como 10 años atrás. Entonces, es importante que te sientes, que revises tu hoja de vida, que la actualices, que la enfoques hacia las nuevas cosas que están saliendo en el mercado en este momento. Por ejemplo, cursos nuevos, webinars, todo lo que te pueda brindar conocimientos que pueda nutrir tu hoja de vida, eso es importante colocarlo. Actualizar los perfiles en diferentes bolsas de empleo. Esto es un paso un poco tedioso, hay que tener mucha paciencia a la hora de sentarte a llenar las aplicaciones porque cada bolsa de empleo tiene un formato diferente y tienes que llenar tu información una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y es súper tedioso, pero al final es un trabajo que tienes que hacer. Mentalízate, siéntate, un día dedícate a eso y que eso esté en tu plan de trabajo también. El día que te vas a sentar a llenar perfiles de bolsa de empleo. ¿Qué pasa con las bolsas de empleo y por qué yo recomiendo que actualices tu perfil en todas las bolsas de empleo que existen en este momento? Porque las empresas normalmente contratan una bolsa de empleo para reclutar. Muy pocas empresas contratan 2 y 3 y 4 bolsas de empleo diferentes. No. Por lo general, contratan una bolsa de empleo y se apoyan con redes sociales también. Entonces, probablemente las empresas que buscan perfiles en Concerta no son las mismas empresas que están buscando en Computrabajo o en estascontratado.com o en Aplica Ya o en Empleos Ya. O sea, cada bolsa de empleo tiene por lo general un pack de empresas diferentes que le han contratado sus servicios. Entonces, este es un trabajo que te vas a tener que sentar a hacer con mucha paciencia. Puedes tener tu hoja de vida a la mano e ir copiando y pegando, que eso también te ayuda como a agilizar un poco el tiempo y te va a ayudar a llenar más rápido las aplicaciones. Pero es una recomendación que llenes todas las páginas. Siéntate, busca en Google Bolsa de Empleo en Panamá y llenas todas las páginas de Bolsas de Empleo en Panamá. Completas tu perfil. Si te piden una foto reglamentaria, por favor una foto profesional, nada de selfies, nada de fotos con compañía, nada de fotos recortadas. Busca una foto en la que te veas profesional. Puede ser un fondo neutro, un fondo blanco, un fondo algo así, pero que se vea la foto, nada de poses, todas, no, tiene que ser una foto formal.
¿Ok? Las bolsas de empleo tienen un filtro, y esto es una recomendación que siempre me gusta darles a todos. Las bolsas de empleo tienen un filtro para buscar hojas de vida que han sido actualizadas recientemente. Esto ayuda a los reclutadores a ver si una persona está buscando trabajo o si una persona está muy bien en su trabajo actual. Entonces, en la medida en la que tú actualizas tu hoja de vida, se va registrando en esta página que tú actualizaste tu hoja de vida. Si tu hoja de vida no ha cambiado y tú dices que voy a actualizar, si ya está actualizada, igual, métete a modificarla, cámbiale un punto si quieres, y esto hace que se renueve la fecha de actualización de tu hoja de vida, lo que da oportunidad a que aparezcas más veces en las búsquedas de los reclutadores. Aparte de esto, y esto va a ser algo paralelo, te invito a que empieces a crear una marca personal en redes sociales. Ahorita mismo hay muchísima información disponible en redes acerca de cómo crear tu marca personal, y esto ayuda a que estés más a la vista y las personas te puedan recordar más fácilmente. ¿Por qué sirve esto? Porque cuando las personas, los reclutadores, estamos buscando personal en redes sociales, por ejemplo, LinkedIn, yo uso mucho la herramienta de LinkedIn para buscar personal. Cuando estoy buscando personal, me meto en LinkedIn sin buscar. En este momento nada más abro la página de LinkedIn. Lo primero que me sale en mis feeds son las personas que van agregando contenido y que van trabajando en su marca personal. Eso hace que yo tenga en mi mente esas personas que son las que siempre me salen en mis publicaciones. Entonces, invertir en marca personal es una buena idea para ir quedando en la mente de la gente. Cuando se dan vacantes que a veces uno comparte, puede que otras personas te digan, ah, mira, te recomiendo a Edna, ah, te recomiendo a Yulisa, te recomiendo a Francesca, ¿no? Y la gente te tiene en mente. En redes sociales hay un fenómeno que he visto mucho en las bolsas de empleo de Facebook, por ejemplo, y es que hay muchas personas que se dedican a hacer comentarios negativos sobre vacantes que se han posteado. Eso no causa una buena marca, digámosle así, no es una buena marca, porque la forma en la que te van a recordar es que eres una persona conflictiva. Y eso, por lo general, es como que el lado opuesto de lo que buscan los reclutadores. Entonces, evita hacer comentarios negativos en vacantes de Facebook o en cualquier otro tipo de partes en muros públicos, porque recuerda que en las redes sociales todo lo que tú dices se queda para siempre, aún así lo borres. Hay que trabajar en un seguimiento a las vacantes a las que uno ha aplicado. ¿A qué me refiero con esto? Hay que hacer una diferencia entre lo que es dar seguimiento a una vacante y acosar a un reclutador. Es totalmente permitido que tú puedas contactar a un reclutador después de que ya hiciste tu proceso. Por ejemplo, tú hiciste tu entrevista hoy. Por lo general, los reclutadores se pueden demorar aproximadamente una semana, semana y media en volver a contactar. ¿Qué pasa con los procesos? Tú puedes preguntarle al reclutador cómo es el proceso. Recuerden lo que les había comentado al inicio. Cada empresa maneja un proceso diferente, cada una tiene pruebas diferentes, cantidad de entrevistas diferentes. Entonces, si ustedes quieren saber más o menos para manejar sus expectativas, es totalmente válido que ustedes le consulten al reclutador cuánto tiempo más o menos se va a demorar el proceso, qué fases faltan, si hay que hacer pruebas, si tienes que ir a la oficina o si el proceso va a ser virtualmente ahora que estamos en tiempo de pandemia. Todas esas preguntas son válidas, totalmente válidas dentro del proceso, porque ustedes necesitan saber y necesitan manejar sus expectativas. Así que eso no tiene nada de malo y pregúntenlo con toda confianza para poder ustedes manejar sus expectativas en el proceso. A mí me pasaba mucho, por ejemplo, cuando yo iniciaba un proceso de reclutamiento, por lo general uno le presenta una terna al área a la que le está reclutando
Y es que el primer candidato al que yo reclutaba venía a entrevista hoy conmigo el lunes y yo tenía que seguir buscando candidatos, pero no todas las entrevistas iban a poder ser el mismo día, así que probablemente yo entrevistaba al segundo candidato el miércoles y al siguiente el jueves, pero ya el primer candidato le habían pasado 4 días después de su primera entrevista. Entonces lo que yo procuraba hacer era decirle al primer candidato, mira, tú eres el primer candidato al que yo estoy entrevistando, yo necesito presentar una terna y estoy buscando más candidatos. En la medida que yo vaya presentando los siguientes candidatos, entonces podré dar continuidad con el proceso en la siguiente fase, pero puede que se demore un poco. Sin embargo, esto no es práctica de todos los reclutadores. Por eso les digo, cada maestro tiene su librito, ustedes pueden sentirse con la plena confianza de preguntarle al reclutador más o menos cuánto se va a demorar el proceso, o si ustedes son los primeros candidatos, o si el proceso ya va avanzado y todo esto. Todo eso para que ustedes manejen sus expectativas. Si ha pasado una semana, semana y media, que ustedes fueron a entrevista y no los han vuelto a contactar, ustedes pueden escribirle al reclutador para preguntar sobre su proceso. No tiene nada malo, un simple correo, algo muy escueto, algo muy simple, donde ustedes le consulten, mire, yo participé en el proceso así, ¿sí? Me gustaría saber si ya eligieron a la persona para la posición a la que había aplicado. Ya. Normalmente un reclutador debería contestar ese correo y explicarte. No, mira, todavía no he conseguido la terna. No, mira, el área me ha pedido que incluya este requisito en el proceso. O no, mira, todavía me faltan 2 entrevistas más. Sea la razón que sea, pues el reclutador debería poder responderte por dónde va tu proceso y darte un feedback acerca de tu pregunta. Lo que no deja una buena impresión es estar llamando constantemente a los reclutadores para preguntar cómo va el proceso. Eso no es muy recomendable. Para los procesos de entrevista, es bueno que te prepares. Como sabes, pues hay dos partes claves dentro del proceso cuando eres un candidato. Una es cuando estás entregando tu hoja de vida, porque digamos que es la primera cara que van a ver en la empresa. Van a revisar tu experiencia, van a revisar las empresas a las que has aplicado y bueno, esto es lo que va a dar paso a que te contacten para una entrevista. La segunda fase de esto es la entrevista. Por lo general, el primer contacto es una entrevista telefónica. Es un pre-screening que le llamamos nosotros, llamamos como para ver si lo que dice tu hoja de vida es afín realmente a lo que nosotros estamos buscando. Ustedes saben que el papel aguanta todo. Entonces, pues nosotros llamamos, vemos como que los primeros requisitos de mi vacante y si pues está todo bien, ya nosotros procedemos a hacerte una entrevista ya más formal, pero para esta entrevista yo siempre recomiendo que te prepares. ¿A qué me refiero con que te prepares? Practica. Puedes incluso pararte frente a un espejo o pedirle a algún familiar que te entreviste, que te haga preguntas normales de una entrevista. Por lo general te van a hacer preguntas por competencias en las que te van a pedir que relates experiencias que hayas tenido anteriormente, en las que, por ejemplo, trabajo en equipo. Coméntame una experiencia que hayas tenido de tus trabajos anteriores en la que te haya tocado hacer un proyecto con tu equipo de trabajo. Liderazgo. Bueno, háblame de una experiencia de tus trabajos anteriores o de la universidad en la que te haya tocado liderar un proyecto. ¿Cómo resultó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo manejaste? Manejo de conflictos. Háblame de alguna experiencia en la que hayas tenido que lidiar con una persona que no seguía tu misma línea y hubo algún conflicto. Atención al cliente. Háblame de alguna vez en la que te haya tocado atender a una persona conflictiva o a un cliente molesto. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo atendiste? ¿Qué hiciste? Todo este tipo de experiencias
Son preguntas usuales que se hacen en las entrevistas por competencias. Las entrevistas por competencia lo que buscan es entender tu comportamiento en ciertas situaciones. Y eso es lo que me va a decir cómo tú te manejas normalmente en ese tipo de situaciones. Otra de las cosas que me muestra a mí cómo tú te manejas es cómo te estás manejando en ese momento en la entrevista. Y para esto tú tienes que ser congruente con tu perfil. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente, cuando, vamos a poner un ejemplo, cuando hablamos de perfiles de ventas, las personas que venden normalmente son personas muy entusiastas, muy chispas, y te venden el producto así, te crean la necesidad, te dicen qué es lo que necesitas y te venden el producto de una vez. Bueno, cuando tú estás en la entrevista y eres una persona del área de ventas, lo que espera ver el reclutador es cómo tú te vendes como candidato. ¿A qué me refiero con esto? No es que vas a tratarte como una mercancía, no me malinterpretes. No es lo que quiero decir. Me refiero a que tu actitud durante la entrevista debe ser una actitud de vendedor. En todo momento mostrarte como esa persona chispa, la que quiere vender, la que te va a sacar los números, la que te va a vender todos los productos de tu empresa. A eso me refiero. Cuando entrevistamos a una persona de atención al cliente, lo primero que yo espero es desde que le contacto telefónicamente, es escuchar a una persona amable en todo momento. Si la persona me contesta, ¿quién habla? ¿Qué necesita? Ya te está dando a entender que no es una persona orientada al servicio al cliente. Entonces, todo tu proceso de reclutamiento, no solamente en los momentos en los que te contactas con el reclutador por teléfono o en persona, sino durante todo tu proceso, tu conducta debe ser congruente con el perfil que tú tienes. ¿Ok? Eso es muy importante. Dejar una buena impresión es imperativo. Ya sea que no fuiste seleccionado, ya sea que el reclutador por algún motivo no te dio un feedback y tú quedaste esperando una respuesta, porque pasa mucho y eso crea mucha frustración y es entendible, totalmente entendible, porque uno está a la espera de poder obtener un empleo, tiene la esperanza de poder obtener un empleo y uno se aferra a esa oportunidad que tuvo de ir a un proceso y a una entrevista. Y a veces uno no obtiene la respuesta que uno espera. No te afanes, no te estreses, mantente sobrio o sobria. Esto es común en los procesos de reclutamiento, sobre todo en este momento que hay pandemia y en el que hay muchísimas personas sin trabajo y pocas ofertas de empleo, la competencia es muy fuerte. Entonces, tienes que buscar como que ese diferenciador que te potencie más allá de otros candidatos, pero también tienes que dejar una buena impresión en el caso de que no seas seleccionado. Y te digo por qué. Muchas veces nosotros como reclutadores tenemos un proceso en el que nos han gustado varios candidatos, lastimosamente no podemos contratarlos a todos, pero una vez se abre una nueva vacante, volvemos a reclutar esas mismas personas. Y a mí me ha pasado infinidades de veces. Yo he tenido vacantes en las que me han tocado seleccionar a una de 5 que tenía y luego se me abren otras 5 y a esos 5 fui a buscarlos para reclutarlos. Entonces siempre es importante dejar una buena impresión, aunque en este momento no se haya dado la vacante. Y bueno, por último, pero no menos importante, es la actitud. Yo sé que este es un momento difícil, económicamente el país está muy golpeado y nosotros también como colaboradores que hemos dejado de trabajar también podemos tener mucha ansiedad, mucha preocupación porque no sabemos qué nos deparan los siguientes meses, no sabemos cómo va a venir la reactivación económica, hemos visto que hay mucho desempleo, muchas empresas están liquidando personal, sin embargo, este momento es importante que te mantengas con una actitud positiva. Siempre positivo, positivo, porque donde dejes que los pensamientos negativos
y donde dejes que la frustración y la ansiedad te consuman, hasta allí llegaste. Eso te puede afectar mucho emocionalmente y te va a afectar también para tus procesos de reclutamiento. Entonces, a la hora de ir a entrevistas, tú respira, practica y procura tener una actitud muy positiva sobre tu futuro. Eso te va a ayudar, primero, a automotivarte y a lidiar con lo difícil de esta situación. Y segundo, te va a ayudar también en tus procesos, para que tus procesos sean más efectivos. ¿Por qué? Porque cuando vas con una actitud derrotada a un proceso de entrevista, no causas la mejor impresión. Entonces, es importante que cuando vayas a un proceso de entrevista, vayas con una buena actitud y que demuestres todo tu potencial en esa entrevista, porque esa es la oportunidad que vas a tener de demostrar todo lo profesional que tú eres. Recuerda siempre, estamos en un periodo difícil, estamos en un periodo donde muchas personas están. Eso no significa que tú no seas valioso por no estar trabajando. Es un episodio de nuestra vida. Creo que todos en algún momento hemos podido pasar por eso. Y los que no han pasado por eso, pues gracias a Dios, no han tenido que pasar por esa situación. No significa que en algún momento no lo puedan pasar. Pero mentalízate, o sea, tú eres una persona, eres un profesional, no dejas de ser profesional por no estar trabajando, no dejas de tener toda esa experiencia y todo ese conocimiento que has adquirido durante los años de trabajo que has tenido anteriormente. Entonces es importante que eso te lo grabes. No dejes que el mal tiempo te afecte para que eso te pueda ayudar a abrirte puertas. Bueno, creo que estos son como los aspectos principales que siempre me gusta mencionarles. No sé si hasta este momento tienen alguna pregunta. Por el momento no hay preguntas, al parecer. Bueno, hasta aquí el tema de los aspectos importantes a la hora de buscar un empleo. Me gustaría leerles y escucharles sobre el tema, si han quedado con alguna duda, si quieren que les hable de algún tema en particular sobre los puntos que hemos tocado. Bueno, creo que no hay muchas preguntas el día de hoy, pero bueno, me Hay dio una mucho pregunta, gusto. acaban de hacer una pregunta. Yulisa R. Si nos pueden brindar algunas recomendaciones para jóvenes en busca de experiencias laborales. Muy buena pregunta, Elisa. Muchas gracias. Bueno, normalmente cuando los jóvenes están recién graduados les cuesta bastante ubicarse en su primera experiencia, sobre todo porque las empresas por lo general piden como requisitos, aunque sea un par de años de experiencia. Mi recomendación siempre para los jóvenes que están empezando en el mundo laboral es que uno, aprovechen las prácticas profesionales que les piden en la universidad, porque esto les ayuda a abrirse campo en el mundo profesional y coloquen la experiencia de la práctica, la colocan en su hoja de vida porque es su primera experiencia laboral. Ese es uno. Si ya hiciste tu práctica y estás como buscando esa oportunidad de incursionar en una empresa, y no hay muchas oportunidades digamos, de empezar, puedes buscar, uno, vacantes que sean para interns, que son como tipo prácticas profesionales, o sea, para personas que no han tenido nunca trabajo. Dos, podrías hacer pasantías ad honorem en alguna empresa que admita practicantes que no sean universitarios, sino que pues
como quieres adquirir experiencia laboral, podrías hacer una pasantía de 1 mes, una cosa así, para poder tener algo más que colocar en tu hoja de vida. 3, podrías utilizar la vieja confiable, como le llamo yo, que son experiencias tipo call center, que son empresas a las que tú puedes aplicar sin experiencia previa, pero que te pueden ayudar a aprender muchos aspectos de lo que es la vida laboral, incluyendo servicio al cliente, los temas de horarios, porque normalmente los call centers son empresas en las que se manejan con horarios muy estrictos. No todos los trabajos tienen ese mismo tipo de lineamientos, pero te serviría como una primera puerta de enganche para poder aprender otro tipo de cosas. También va a depender mucho de la profesión que tenga la persona. Si es una profesión que es muy, muy técnica, yo me iría más por hacer una práctica en una empresa que se dedique a eso específicamente para poder entonces abrirte camino en ese campo. Ok, muchas gracias, Maricruz. Hay 2 preguntas adicionales. Nos consulta Edna Falques si usted hace self-placement. Cuando te refieres a self-placement, ¿a qué te refieres, Edna? Yo doy consultorías para personas que están sin empleo, para ayudarles a revisar su hoja de vida y a practicar para entrevistas para poder recolocarlos nuevamente en el mundo laboral. Si a eso te refieres con self-placement, yo lo conozco como outplacement, pero no sé si te referías a eso. Ok, bueno, mientras nos responde a la pregunta, también nos consulta Cristi Ángeles, que cómo debe ser un ambiente laboral saludable. Bueno, creo que eso va a depender de cada persona, con lo que tú te sientas cómodo. Las empresas, digamos, las empresas más modernas, las empresas multinacionales vienen con una mentalidad muy distinta de trabajo. Por lo menos desde mi punto de vista personal, las empresas multinacionales tienen una mentalidad un poco diferente en cuanto a ambiente laboral y se esmeran un poco más en ofrecer buenos beneficios para los colaboradores para que se sientan mejor. Pero muchas veces el ambiente no lo define solamente la empresa, sino el departamento en el que tú trabajes, que es como un microclima que le llaman, que es, digamos, tu propio departamento con tu jefe y tus compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque puede haber una empresa que te ofrezca todos los beneficios, sin embargo, si en tu departamento de trabajo el clima no es agradable, pues no vas a tener un buen clima, no vas a trabajar a gusto. Entonces, por eso te digo, depende mucho de con qué tú te sientas a gusto. Hay empresas que tienen buenos beneficios, pero que de repente para algunos no es un beneficio funcional porque no lo usan. Entonces, no hay como que mayor relevancia, pero digamos, depende mucho con lo que tú te sientas cómodo. Las nuevas tendencias de las empresas actualmente es trabajar, por ejemplo, sin restricción de horarios, o sea, sin que tú tengas que marcar a las 8 en punto, sino que te dan como esa flexibilidad de poder ingresar unos minutos después, o sea, no te están fiscalizando tu hora de entrada, sino que más bien se basan en tus metas de trabajo y en base a eso te evalúan. Eso crea un ambiente un poquito más relajado. Pero ya te digo, dependerá mucho de con qué tú te sientas cómodo. Muchas gracias, Maricruz. Antes de pasar a la siguiente pregunta, para ver si se puede intentar cerrar o responder la consulta de Edna, nos indica que se refiere al servicio laboral del servicio de ayudar a reinsertarse en el mundo laboral. Así estábamos hablando de lo mismo, Edna. Yo lo conozco como outplacement. Sí, yo doy el servicio de consultorías, bueno, no hago la búsqueda per se de empresas y vacantes, sino que pues las consultorías que yo le doy a las personas es una sesión en la que revisamos la hoja de vida, vemos todas esas cosas que haya que afinar y aparte de eso hacemos una entrevista en la que practicamos y vemos
digamos, aquellas cosas que debemos evitar decir o aquellas cosas que podemos resaltar para que tu perfil sea más vistoso. Tengo una pregunta acá en privado, es de Carla. Sí. Me dice, hoy en día todos los trabajos están con salarios reducidos. ¿Cómo lo ves tomar una vacante que sabes que no cubrirá tus compromisos? ¿Recomiendas mejor esperar? Creo que hay puntos encontrados sobre ese tema. Yo, en lo personal, no recomiendo tomar un trabajo que no va a cumplir con tus expectativas laborales. Yo pienso que puedes aprovechar ese tiempo que no estás laborando para crear algo propio o para formarte más. En este momento pues hay infinidades de cursos gratuitos en internet, las redes sociales te ayudan muchísimo, hay mucho material, mucho contenido que puedes disfrutar gratuitamente y puedes aprovechar el tiempo para desarrollar algo que puedas crear tú mismo y que te quede para ti. En el momento en el que aparezca una vacante con el salario que tú estás esperando, entonces aplicar. Yo soy de pensar de que uno no debe aplicar a todas las posiciones habidas y por haber que aparezcan. Yo siempre soy de pensar que tú debes seleccionar tú misma o tú mismo como candidato, debes filtrar a qué quieres aplicar. Yo sé que la búsqueda es desesperante, es crítica porque uno siempre está pensando en el tema del dinero, está pensando cómo cubrir sus finanzas, pero es mejor poder hacer algo para generar ingresos por ti mismo, que va a tener también un valor adicional porque es algo creado por ti, a quedar en una vacante que no te guste el salario, porque al final va a ser contraproducente y te va a afectar a ti también. Tu estado de ánimo, te puede afectar incluso la salud. Así que mi recomendación, pero esto es una recomendación muy personal, mi recomendación es que al aplicar a vacantes sean vacantes que cumplan con tus expectativas. No pienses solamente que el proceso de reclutamiento es en una sola vía, o sea, que un reclutador es el que te va a buscar. No, tú también tienes que buscar qué es lo que a ti te conviene. No aplicar a todo lo que salga por desesperación, porque ahí es que nos equivocamos, sino aplicar a aquellas vacantes que realmente suplan lo que nosotros estamos esperando como profesionales. Porque así también tú te das tu valor. Excelente. Rodrigo Rodríguez nos consulta, ¿por qué muchas veces hay discriminación por la edad? Mira, la discriminación por la edad puede ser varias cosas. Sí pasa, la realidad es que sí pasa en muchas empresas, no en todas, y no todos los reclutadores discriminamos por la edad. Depende mucho del perfil de la posición. ¿Por qué te digo esto? Por ejemplo, para posiciones de más alta jerarquía, yo prefiero una persona que tenga más edad. ¿Por qué? Porque este tipo de posiciones requieren personas con más experiencia laboral. Entonces, por eso te digo, depende mucho del perfil. Para posiciones bases, el problema con las personas que son de mayor edad es que las posiciones bases, por lo general, tienen un salario base. Son salarios pequeños. Y si es una persona con más edad, lo acostumbrado en el mundo laboral es que las personas, a medida que van avanzando en su experiencia laboral, van aumentando de salario cada cierto tiempo. Entonces, lo regular es que una persona de más edad tiene una expectativa salarial más alta. Y por eso, cuando las personas, los reclutadores están buscando posiciones bases, buscan gente muy joven porque no esperan un salario tan alto como una persona que ya tiene muchos años de experiencia. Lastimosamente, eso es lo que se da en el mundo laboral. Cuando son posiciones que ya tienen una alta jerarquía, una jerarquía un poco mayor, por lo general se buscan personas que vayan más de acuerdo a la cantidad de años que se esperan para la posición. Entonces, las personas de mayor edad pueden hacer mejor fit con lo que se espera del conocimiento y la experiencia de la posición que se está buscando. Pero por eso te digo, todo dependerá del tipo de posición que se busque. Hay empresas
no me ha pasado a mí, pero sí sé que hay empresas que por lo general discriminan mucho el tema de la edad porque piensan que la persona no va a estar formada no va a estar alineada con la tecnología, por ejemplo. Y en ese sentido, mi recomendación para que no sean discriminados es que se familiaricen más con las herramientas tecnológicas que hay actualmente. Por ejemplo, una herramienta muy simple como Zoom, como Google Meet, como herramientas de tecnología que te sirven para conectarte remotamente. Normalmente las personas de mayor edad no están tan familiarizadas con ese tipo de herramientas y les cuesta un poco a la hora de hacer procesos que para las personas que ya están familiarizadas es un proceso mucho más automático. Entonces, mi recomendación para que no se queden rezagados es practicar. Son habilidades que se aprenden con el tiempo, o sea, es cuestión de práctica. Nadie nació sabiendo Zoom. Zoom vino a coger fama en estos últimos meses por el tema de la pandemia y a todos nos ha tocado aprenderlo. Entonces, no son habilidades con las que uno nazca, pero el prejuicio que hay es que las personas mayores por lo general no van a aprender con tanta rapidez como una persona más joven. Entonces, ahí lo que hay que hacer es romper ese paradigma para que las personas mayores tengan más oportunidades de aplicar a diversos tipos de posiciones. Bueno, Maricruz, creo que no hay ninguna otra consulta por el momento. No sé si hay alguna última consulta. Pueden hacerla a través del chat. La orden, Rodrigo. Muy bien. Bueno, creo que no hay ninguna consulta, Maricruz. Ah, sí, hay una consulta. Cristi Ángeles nos pregunta, ¿qué porcentaje de obtener empleo tengo si conozco el inglés o si sé inglés? Si sabe inglés. Bueno, yo no te podría decir un porcentaje porque no conozco todo el mercado laboral que existe en este momento. Recuerda que el mercado laboral va a variar dependiendo de la cantidad de vacantes que hay abiertas. Lo que sí sé es que te abre muchas más oportunidades con empresas que tengan una tendencia transnacional o que trabajen con personal extranjero o con clientes extranjeros, porque normalmente pues se pide que la persona pueda manejar ese tipo de clientes o ese tipo de relaciones interdepartamentales en el idioma inglés. Entonces, es muy bueno porque te abre muchísimas puertas a cierto tipo de empresas que podríamos decir que tienen una mentalidad diferente. Entonces, pues eso es algo muy bueno. Por lo general, las multinacionales tienen muy buenos beneficios y tienen muy buenos paquetes y tienen un ambiente laboral un poco diferente. Se manejan con digamos, una sensación de bienestar dentro de las empresas. Entonces, yo creo que por lo menos para ese tipo de empresas te puede funcionar muchísimo. Muy bien, muchas gracias, Maricruz. ¿Alguna otra consulta adicional? A ver si llega alguna otra consulta. Vamos a esperar unos segundos. Muy bien, al parecer no hay ninguna consulta. Creo que todo está claro o nada está claro. Esos son los grises cuando nadie consulta. No, yo creo que todo está bastante claro. De todas maneras, Maricruz, si nos puedes compartir tu contacto para poder realizarte cualquier consulta adicional posterior a la sesión de hoy. Sí, perdón, Maricruz. Perdón, te interrumpí. Adelante, Maricruz. Bien, me pueden contactar a mi WhatsApp al 6310-6443. Se los voy a escribir aquí en el chat. También me pueden contactar por correo electrónico a tipsparabuscarempleo@gmail.com. Pueden ubicar mi canal de YouTube que se llama Mafi HR, Maricruz Figueroa. También me pueden ubicar por Instagram en @tipsparabuscarempleo.
Ay, se los puse separado, perdón. Ahí está, lo acabo de compartir también. Ahora sí. Gracias, Robinson. Y bueno, y también en Facebook también tenemos páginas, así que por cualquiera de esos medios me pueden escribir y yo con mucho gusto los puedo atender. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Maricruz. Le recordamos que estamos haciendo una sesión al mes. Próximamente le estaremos informando de cuál será el tema de la próxima de la temática. Y estamos realizándolo generalmente hacia final de mes. Así que los invitamos a seguirnos a nuestras redes sociales o a escribirnos a través del WhatsApp y estén atentos a todo lo que publicamos. Pueden, en el canal de YouTube, pueden ver la retransmisión de esta conferencia o de esta presentación. Así que pueden retomar, pueden compartirla con todo gusto a sus conocidos. Y bueno, desearles un excelente fin de semana, que pasen un buen fin de semana. Para los que viven en Panamá, tenemos una semana bastante larga, así que disfruten, cuídense mucho y bueno, estamos a la orden ante cualquier consulta. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.